La Europa feudal. Os vamos a explicar el feudalismo y su origen. Es un sistema económico, social y político que se formó en la Europa feudal. Se formó a partir de los siglos IX hasta el siglo X. El origen surge de la descomposición del imperio de Carlomagno. Su inestabilidad era provocada por los invasores musulmanes, normandos y por los eslavos. El Tratado de Verdún surge de la muerte de Carlomagno. Los monarcas no eran capaces de defender el territorio, así que le entregaban los feudos a los señores feudales, como los nobles y los eclesiásticos, para que gobernase en su nombre. A cambio, estos se convertían en sus vasallos. El nacimiento de la Europa feudal. Parte del imperio de Carlomagno, que fue el rey de los francos, e intentó ser el sucesor del imperio romano. Las partes de un feudo era el castillo, que estaba compuesto por la muralla, la torre del homenaje y el patio de las armas. Los mansos era la tierra que le daba el señor a los campesinos. En la reserva el señor era la parte de un feudo explotada, y el molino. Y ahora explicaremos un poco sobre los entretenimientos de la Edad Media. Había diferentes tipos, por ejemplo los torneos, que había dos tipos. Los tumultos, que eran dos caballeros en diferentes equipos cada uno. Y los torneos, que era cada caballero se subía a un caballo y su fin era cuando un caballero se caía del caballo. La feria era un gran mercado donde la gente compraba y vendía cosas. Este gran mercado duraba 6 semanas. Los carnavales eran cuando algunas de sus prohibiciones se retiraban. Las relaciones feudales. Arriba estaba el rey, los caballeros. Abajo, caballeros, nobleza y la iglesia. Y abajo del todo, vasallos. El homenaje era la ceremonia en la que el monarca entregaba un feudo a un señor. El vasallo se arrodillaba ante el rey y le juraba fidelidad. A cambio, el rey le entregaba un feudo. Ahora explicaré un poco sobre la iglesia, que estaba organizada por el Papa, que era el líder de la Iglesia Católica Romana. Tenía una armada privada que gobernaba los Estados Unidos, los estados de alrededor de Italia. Podía echar a gente de la iglesia. Había dos tipos de clero: el secular, arzobispo y obispo en el alto clero, y cura en el bajo clero. Y el clero regular, abad, monjes y monjas en el bajo clero, y abad y abadesas en el alto clero. Ahora hablaré un poco cómo se vivía la Edad Media en los cleros. En el alto clero tenían más riqueza, más poder, más viviendas, y se podría decir que vivían mejor. En el bajo clero tenían menos riqueza, menos poder, menos viviendas, y podríamos decir que vivían peor. Ahora vamos a explicar los peregrinos. Eran personas que viajaban a pie o a caballo a donde hubiera un santo enterrado o reliquias sagradas guardadas. Algunos de los distintos destinos eran Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. En esos tiempos era más seguro viajar en grupo. El arte románico. Fue el primer estilo, al parecer, tras la caída del Imperio Romano, y fue utilizado hasta el siglo XII. Se construía las estructuras de piedra.
y las iglesias tenían planta de cruz. Los muros eran muy gruesos y pequeñas ventanas. Se usaba habitualmente el arco de medio punto. En la iglesia decoraban las paredes con las escenas de la Biblia dibujadas. Ejemplo, la Catedral de Jaca. La Europa feudal en España, los reinos cristianos. Los reinos cristianos. La reconquista de la península ibérica. Fue un periodo de tiempo que duró del siglo VIII hasta el siglo XV. Esta época consistió en construir los territorios que tiempo atrás les habían arrebatado a los musulmanes. Se llevó a cabo por los ejércitos cristianos del norte de la península. Además, contaban con la ayuda de los caballeros franceses. Ahora vamos a hablar un poco sobre Asturias. Su rey fue Pelayo, un noble visigodo. Pelayo resistió a los musulmanes. Y ganó la batalla de Covadonga en el año 722 y creó el reino de Asturias. Este fue el primer reino cristiano. Heredado del reino visigodo. El reino fue creciendo hasta alcanzar el río Duero. Con Alfonso III. Castilla. En el siglo X, Fernán González hizo a Castilla independiente. Y en el siglo XI se convirtió en un reino bajo Fernando I, que unió el reino con León en 1038. El periodo más importante llegó con Alfonso X, el Sabio. Condados catalanes. En el siglo IX, Wilfredo el Velloso consiguió el control de los condados catalanes. Aunque seguía pagando el homenaje al rey de Francia por un largo tiempo. Pero en la práctica eran
pero en la práctica eran independientes. Arte mozárabe. Fue utilizada por cristianos que habitaban el territorio musulmán. Los techos estaban hechos de madera y sus arcos eran de herradura. Un ejemplo son las puertas de Toledo. El arte mudéjar. Fue utilizado por musulmanes que habitaban en territorios cristianos. Normalmente eran construcciones cristianas. Ejemplo, el Real Alcázar de Sevilla.